Bueno, el tema de Venezuela, en las últimas 24 horas hay una serie de hechos verdaderamente, yo no diría que desencadenantes, pero sí acelerantes, si cabe el término, de la situación. Hace 2 noches estuvo el jefe de políticas públicas de la Casa Blanca, Carlos Díaz Rosillo, donde planteó que Venezuela estaba durante varias veces, lo afirmó, al borde del colapso en este programa. En este programa dijo que Venezuela estaba al borde del colapso y ya hemos visto los primeros síntomas de eso. Uno de ellos, y vamos simplemente a resumir para presentarles a nuestros invitados de esta noche, Esteban Gervasi, analista y asesor político, y Horacio Medina, analista venezolano, exdirectivo de PDVSA. Vamos a recordar que se anunció los mayores ejercicios conjuntos en la historia de Sudamérica, en la Amazonía brasileña, donde están tropas brasileñas, tropas peruanas, tropas colombianas y tropas norteamericanas en esa zona. También el hecho de que Nikki Haley, la representante de la misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, convoca, presidiendo ella la reunión, una reunión informal el próximo lunes del Consejo de Seguridad para tratar el tema que representa una potencial peligro a la seguridad regional ante un deterioro ostensible de la situación venezolana, principalmente ante una crisis masiva humanitaria. Y horas después anunciaban lo que habíamos dicho anoche de funcionarios sancionados, entre ellos 4 miembros del Consejo Nacional Electoral, Ernesto Villegas, que fue jefe de información y jefe de cultura, uno de los vicepresidentes de la asamblea, de la nueva asamblea chavista, Isaías Rodríguez, Elvis Amoroso, Carlos Cuevas, Socorro Hernández, Sandra Oblitas y Ernesto Villegas, y funcionarios sancionados como Jorge Márquez, Carlos Osorio, el hombre de los alimentos, Freddy Bernal y Manuel Fernández. Son muchas cosas a la vez, Esteban, que están ocurriendo. Sí, bueno, buenas noches, Oscar. Te faltó la declaración de tanta información, la de Juan Manuel Santos, que dijo que Venezuela se había convertido en su pesadilla. Y lo dijo claro, una declaración, una cosa tajante, durísima que le dijo, y eso es porque está generando una crisis de desplazados, no solo a Colombia, a Perú, a Bolivia, a Chile, a Brasil, a Estados Unidos, a las islas del Caribe. Y es una crisis que no puede sostener la región, pero además en Colombia hay un problema más grave, que la FARC está operando toda su plataforma política con asesoría de Raúl Castro, del régimen cubano, en Venezuela, porque eso lo hemos denunciado en tu programa, se han presentado pruebas en este programa, donde el acuerdo de la FARC con Maduro, Chávez y todos estos grupos de delincuentes y narcotraficantes se viene operando desde el 2006. Vamos a la parte noticiosa más reciente, el default. ¿Qué es el default y cuáles son las consecuencias inmediatas? Me acaban de mandar una gráfica que el año pasado estaba 1.000 y tantos bolívares el dólar, hoy llegó a 52.000. Sí, señor. Ese es el llamado dólar paralelo. Bueno, mira, rápidamente, default tú lo puedes traducir como un incumplimiento en los pagos, en los compromisos de pago que tú tienes. Cesación de pago. Cesación de pago. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en el transcurso del día de hoy? Que es una confusión tremenda y que ha tenido en alta tensión a todos los medios financieros, sobre todo en Nueva York. Básicamente, hoy apareció una firma, DTC, y una firma de Delaware. Primero dicen que Corpoelec, que es la Corporación Eléctrica de Venezuela, que aunque los bonos que no pagaron de 28 millones de dólares corresponden a la electricidad de Caracas, que fue nacionalizada bajo Corpoelec, sin embargo, Corpoelec al final de la tarde dice que sí pagó, pero el dinero no ha llegado. Y como el dinero no ha llegado, hasta ese momento entonces todos esos beneficiarios han dicho claramente que están en default. Convocaron entonces a una asociación internacional de swap, de intercambio y de acuerdos financieros, que se estaba reuniendo hoy, suspendieron la reunión para el lunes para tratar de aclarar la situación. En el caso de que ese dinero no haya entrado, definitivamente opera entonces el default y se encadena una cantidad de intercambios y actúan todo lo que son los seguros, porque esos bonos, la mayoría de quienes compra bonos, los que saben de eso, pues aseguran esos bonos. Entonces eso sería una situación muy complicada que implicaría al final del día que cualquier exportación que salga de Venezuela puede ser embargada por ese incumplimiento. ¿Citgo está en peligro de ser embargado? Bueno, Citgo no, pero la producción de PDVSA sí.
Entonces, en otro aspecto importante es que, además de eso, hay otro cuento, otro de esos cuentos, que son los pagos de PDVSA, los pagos de los bonos de PDVSA. El pago del bono PDVSA 2017, que son 1.100 y tantos millones de dólares. Y el año que viene 8.000. El año que viene son 8.900 millones de dólares. Ese pago, ellos dicen, PDVSA dice que ya lo hicieron. Sin embargo, DTC, que es la compañía que tiene esa custodia, no ha podido transferir ese dinero completamente y los accionistas, los tenedores de los bonos no lo han recibido. Pero es que además hay otro bono de 80 millones de dólares, otro pago, que son los bonos del PDVSA 2027 que tampoco se ha hecho y que tenían plazo hasta el día de hoy para hacerlo. Déjame agregar una cosa, Horacio, fíjate, en el de electricidad de Caracas, que el primero que está explicando Horacio, ese ya es un pago diferido que ellos tenían que ahorrar 1 de octubre y no lo ahorraron. Exacto, ya el periodo de gracia, 2 veces ya cumplieron el periodo de gracia. ¿Hay intereses acumulándose ahí? Claro, y hay además los intereses del bono de 2027, que eso que son 80 millones no se han pagado. Pero además, el lunes, los bonos de la República tienen que cancelar 200 millones de dólares. De modo que estamos hablando de unos pagos no cumplidos, de unos 1.100 y tantos millones de dólares que están en el limbo, de 80 millones por un lado y 200 por el otro, que no sabemos dónde está. ¿Qué pasa con la renegociación anunciada por Maduro? Bueno, ¿Cómo se lleva a cabo? Yo te voy a decir algo y le voy a dar la palabra a Esteban. Déjame decirte algo, esa renegociación, reestructuración, como tú quieras llamarlo, no se va a ocurrir porque la ordene nadie, ni porque la apruebe la Asamblea Nacional ni la Constituyente, sencillamente porque no hay un plan económico que pueda convencer y restablecer la confianza de los entes financieros. Los entes financieros no solo piden un cambio en la dirección política, piden un cambio en el modelo político que implica cambios estructurales profundos en la forma de hacer política y en la forma de llevar la política económica del país. ¿Y qué va a hacer entonces Maduro? Fíjate, yo estoy 100% de acuerdo con Horacio en ese sentido, pero ahí es donde entra la grave situación de esta oposición corrupta, delincuente de la MUD, porque ya son delincuentes. Esa oposición que salió en los últimos días de la Asamblea, de la directiva de la Asamblea Nacional, el caso de Florido, de Julio Borges, Henry Ramos, toda esta gente que quiere reflotar, dándole una esperanza y engañando al pueblo y a la comunidad internacional. La comunidad internacional no se va a engañar por lo que explicó Horacio, porque nadie que tiene capital invertido en Venezuela se va a creer el cuento que si la Asamblea Nacional me aprueba una reestructuración o me aprueba una nueva deuda, vamos a salvar el país. Los que destruyeron el país son los que se están sentando en la mesa a seguir destruyendo el país. Entonces, es una irresponsabilidad que gente como Florido, Julio Borges, Henry Ramos, Manuel Rosales, se vayan a la isla de Santo Domingo a tratar de resolver una crisis que ellos mismos generaron. Lo que hizo Horacio es cierto. Ni que hagan ni que lo que hagan. Ahí tienen que cambiar el gobierno, tienen que cambiar la política económica y tienen que empezar la separación de poderes para poder reestructurar la economía del país. Y son 150.000 millones de dólares. Que se dicen fácil, ¿no? Sí. Entre tanto, Jorge Rodríguez anunció para el 15 de noviembre la reunión, que lo dijimos anoche, y hoy habló Elías Agua. El país necesita un diálogo entre los dirigentes de la revolución y los dirigentes de la oposición. Un diálogo para la estabilidad del país, para la paz del país, para la recuperación y la prosperidad económica. Un diálogo que nos permita llegar a unas condiciones de las elecciones presidenciales de estabilidad, de tranquilidad, de paz, donde el pueblo pueda decidir pues en libre juicio de su decisión, de su opción política e ideológica, el destino del país. Bueno, esa película ya yo la vi, para decirlo coloquialmente, o sea, cada vez que hay una situación de alta tensión, aparece la palabra diálogo salvador. Ocurrió cuando el referéndum revocatorio, ocurrió cuando este año cuando estaban en pleno apogeo las protestas, y vuelve a ocurrir ahora al momento que está en el momento de mayor crisis. En Venezuela existe una crisis humanitaria, lo dijimos aquí hace unos días, de incalculables proporciones. Lo acaba de plantear Nikki Haley. No hay alternativa, esa es la verdadera realidad. Cada vez que tú lees las noticias del día, del hambre, de los problemas de salud, tú tienes que llegar a la conclusión, Oscar, de que eso hay que intervenirlo en el menor plazo posible. No hay alternativa, es una crisis humanitaria, no estamos hablando de una problemática. Y lo otro, mira, esa comisión de reestructuración, no hay un solo economista,
nombraron como coordinador a uno de los tipos más señalados por narcotraficantes, y en todas las listas que aparecen en Canadá, en Estados Unidos, donde hagan una lista, aparece el señor Tarek El Aissami. Y la irresponsabilidad total lo nombran como el coordinador. Y no hay ningún economista en eso, porque no saben nada, porque tienen un desprecio total por el conocimiento. ¿Cómo se resuelve esto desde el punto de vista de la intervención internacional? Cambiando el modelo político como sea. En Venezuela tiene que producirse un cambio en el modelo político. Ojo, que no estoy hablando en el cambio de gobierno, porque esos que mencionó hace un rato Esteban de la oposición, muchos de ellos están solamente por el cambio en la dirección política, pero no el cambio estructural en el modelo político. Y ese es el gran problema. ¿Cómo se logra eso desde el punto de vista real, práctico? Bueno, Oscar, como se logró con los países después de la Segunda Guerra Mundial, ahí tiene que haber una intervención internacional. Venezuela, los venezolanos... Militar, de Fuerzas Armadas, con gente. Mira, el primer diálogo se dio en el 2014. ¿Y tú sabes quién era el garante? El Vaticano. Me acuerdo de Henry Ramos hablando en el Hotel Meliá, diciendo, por fin, después de 14 años nos sentamos. Se han hecho 7 diálogos, Oscar. Ha estado la Iglesia, ha estado Munasur, ha estado todo el mundo. Eso es comprar tiempo y vagabundo para seguir haciendo negocios. ¿Qué lectura le dan ustedes a los ejercicios conjuntos que fueron anunciados, los más grandes hasta ahora en la Amazonía? Bueno, fíjate que una de las cuestiones importantes que señalan allí es que van a dar entrenamiento en caso de que ocurriese una estampida masiva. Eso te dice muy claramente para qué está ocurriendo eso. Y tú lo mencionaste, Manaos es una ciudad en Brasil que está prácticamente invadida de venezolanos, igual que la zona fronteriza. En el centro de la Amazonía. Claro, pero es que esa es la alternativa. Es que lo que ocurre en Venezuela es muy difícil de comprender y de asimilar. Tú ves todo el norte de Santander, tú vas a Bogotá, hay venezolanos en todos lados, por todas partes, en Panamá. O sea, es una cosa loca. Es que realmente es eso. Así que yo creo que esto es una preparación interesante y una presión muy importante. Y créeme, en la FARC, todo el reducto de la FARC, las armas de poder de la FARC están en el Amazonas venezolano, están en el estado Bolívar, y allí están operando. Eso lo sé yo, que soy un bobo, lo sabe todo el mundo. Tampoco hay que exagerar, ¿no? Bueno, no, pero fíjate, todo el mundo lo sabe, digo yo. ¿Qué va a pasar desde el punto de vista de ¿Qué va a pasar el lunes en la ONU? Pero fíjate, el caso de Frío Bernal, que lo meten en la lista, ¿por qué? Porque desde el 2011. Sí, porque la inteligencia norteamericana sabe que él es el que opera los grupos armados violentos en todo el país. Él es el jefe de eso. Freddy Bernal fue el jefe de la escolta civil que cuidaba a Violeta Chamorro cuando Carlos Andrés Pérez la mandó. Y hoy en día, Freddy Bernal, con esa experiencia que estuvo en la guerrilla, que estuvo en Centroamérica, es el que opera los grupos armados preparándose para un enfrentamiento. ¿Qué va a pasar el lunes en la ONU? Bueno, será interesante porque bajo la fórmula Arria se pueden producir interesantes recomendaciones, que esta reunión ha obviado el veto que podrían haber puesto de haber sido formal de China y de Rusia, todo el mundo lo sabe. Yo creo que allí se van a poder decir cosas interesantes. Va un representante del Foro Penal venezolano, va de Cáritas, va de Cáritas, que ha hecho un trabajo extraordinario para identificar lo que ocurre en Venezuela. O sea que va a ser una reunión muy importante. Y el pivote es la crisis humanitaria. Es el Justamente hablando de crisis humanitaria, una nota al margen al final. Luis Florido es primo de Jorge Rodríguez. Primo, hermano. Y del Cieloína. Desde el Cieloína. Sí. Interesante. Están Una persona que peleados. nunca en la vida, yo se lo pregunté, yo nunca lo había oído, ahora está el destino del país en este prócer de la independencia moderna.